Y para eso tenemos la presencia de Ricardo Aguilar. Él es historiador, ya lo hemos tenido en nuestro programa, y quién mejor que él para conversar sobre este tema. Queremos sopretexto, digo entre comillas el sopretexto, de hablar de una efeméride que viene ya prontito con el reconocimiento y el recuerdo de José Manuel Valdés, notable médico afroperuano, primer protomédico afroperuano, hablar de qué es lo que hemos aportado en la medicina. ¿Cómo estás, Ricardo? Siempre es un gusto tenerte y verte. Muchas gracias a ti, Sofía, saludar a toda la audiencia y qué bueno que vayamos a tocar este tema. Tú lo has dicho en el marco de las fiestas patrias, porque no solamente hay los aportes culinarios y artísticos, sino también en la ciencia, y eso hay que hacerlo notar. Y en este caso podríamos hablar de José Manuel Valdés. Justo antes de ingresar al aire hablábamos de lo poco reconocido que todavía es este gran personaje afroperuano. Claro, definitivamente no hay espacios públicos denominados para personajes afrodescendientes. Eso es una falencia. No tenemos la gran avenida nombrada para un afrodescendiente y mucho menos una plaza como un espacio público. Y quizás uno de esos personajes que sí lo merece y que no lo conocemos tanto es José Manuel Valdés. José Manuel Valdés, tú ya lo has señalado, es un médico, pero además fue literato, fue investigador, fue un hombre sabio para su época. Y es una época muy, muy precisa, que es la coyuntura de cambio entre el tiempo de la colonia o virreinato a la república. Él nació el mismo año en que los jesuitas fueron expulsados del Perú, 1767. Ya desde ahí marcamos un año clave. Y murió poco antes de la abolición de la esclavitud, en 1843. Entonces, los cerca de 60 y algo más años que vivió, los dedicó a investigar. Y para empezar, hay un dato curioso con él, que él se reconoció a sí mismo como parte de la herencia afrodescendiente. En una de sus obras, en la que habla sobre Martín de Porras, que luego podemos comentarlo, él dice que dedica esta obra, y es importante que la haga porque Martín de Porras fue de la misma condición que él, de la misma humilde condición que él. Así que hay un reconocimiento además. Y en un momento que indudablemente el hacer este reconocimiento podría y era contraproducente para ellos, ¿no? En el sentido de que el, entre comillas, mestizaje le daba una oportunidad también, entre comillas, de colocarse quizás en el otro escenario. Claro, pero además José Manuel Valdés había vivido esto que vemos, la discriminación, la postergación, que existe hasta ahora, y en tiempos coloniales sabemos que era una sociedad mucho más jerárquica, porosa sí, pero jerárquica, y él lo vivió en carne propia. Él fue hijo de un músico, probablemente músico, ¿no? Y por el lado paterno fue de ascendencia andina y por el lado materno de una llamada en esos tiempos, ya lo hemos discutido en otro momento, mulata, ¿no? Sí. Entonces se dice que su mamá trabajaba en este oficio de la bandera, ¿no? Entonces tenía orígenes muy humildes. Los padrinos fueron los que lo ayudaron a ingresar a estudiar las primeras letras en el Colegio de San Ildefonso, y desde ahí ya se vio una destacada vocación por el estudio. Pero te decía lo de la discriminación porque él, para ser médico, a veces decimos, bueno, fue el primer médico. No fue exactamente el primero, pero sí, a lo largo de su trayectoria hay que destacar varios hitos. Él tuvo que pedirle una dispensa al rey de España para poder estudiar para ser doctor en medicina, en una época donde no era común que los afrodescendientes llegaran a ciertos estudios. Pero ahí hay una contradicción, porque sí era común la práctica de la medicina entre los afrodescendientes. Muchos se dedicaban a oficios como el de barbero, que era el de afeitar cabello, cabeza, todas las partes de las vellosidades. Luego existían los cirujanos romancistas, los cirujanos latinos. Los cirujanos latinos eran los que manejaban efectivamente el latín para poder estudiar los tratados. José Manuel Valdés empezó como cirujano latino y luego pidió esta dispensa del rey para poder estudiar en la Universidad de San Marcos, que era la que tenía la carrera de medicina como tal. Entonces, a lo largo de su vida vemos una serie de trabas para poder acceder él a la educación, que quizás es lo más importante que debemos destacar. Y en este caso, ¿por qué hablamos de protomédico, ¿no? ¿Qué características tiene a diferencia de nombrarlo como médico? Es bien interesante lo que señalas, porque a veces pensamos que el protomedicato o ser protomédico es antes que ser médico.
Y en tiempos coloniales es algo totalmente distinto. El protomédico era un cargo en la corona española. Y como cargo era algo mucho más representativo. El protomédico era el que daba las licencias para quienes ejercían la medicina. Entonces, cuando él, a los 25 años aproximadamente, a él, sin haber estudiado en la universidad, le dan una licencia para que ejerza como cirujano latino, para poder realizar y diagnosticar, porque se le veía un hombre muy, muy inteligente. Además que tenía la protección de otros médicos, entre ellos Hipólito Unanue, otros científicos como Cosme Bueno, eruditos de la época. Y ya hacia el final de su vida, él mismo ejerce el cargo de protomédico. El protomedicato era una suerte de ministerio de salud actualmente. Entonces, José Manuel Valdés fue protomédico general de la República, que ese era el término concreto, que vendría a ser el médico más importante del Estado peruano en 1843. Hemos hablado de la necesidad de visibilizar el aporte afro en la medicina, y sabemos que en el caso de José Manuel Valdés, el 13 de diciembre empezaron a circular unas monedas de un sol, ¿no? Simultáneamente con las monedas que se estaban ya compartiendo y dando, ¿no? Este cambio no fue muy difundido tampoco, ¿no? Es decir, me refiero, sí se hizo, pero necesitamos que este tipo de acciones sean como mucho más visibles. Claro, yo empezaba diciéndote lo que no existen espacios públicos para afrodescendientes, porque es una realidad. En el Museo Nacional Afroperuano, el primer patio lo hemos denominado José Manuel Valdés. Cuando vayan a visitarnos iban a entender por qué, porque hay una carroza y en la acuarela de Pancho Fierro está la carroza que simboliza estatus. Hay toda una lógica allí. Y el BCR efectivamente difundió en el marco de esta serie de personajes emblemáticos para nuestra independencia. El primer afrodescendiente que aparece en una moneda es José Manuel Valdés. Y yo creo que hay que notar algo también, porque José Manuel Valdés no solo fue un médico intelectual, sino en esa época lo académico estaba muy vinculado a lo político. Y él fue firmante del Acta de la Independencia del Perú. Fue consejero de José de San Martín. Participó dentro del Ejército Libertador. Y es por eso que también luego continuó trabajando, fue director del Colegio de Cirugía de San Marcos. Entonces hay toda una lógica que es nuestro afrodescendiente más erudito del siglo XIX, sin lugar a dudas. Yo siempre me voy a preguntar por qué no nos decían estas cosas cuando estábamos en el colegio. Porque de verdad es tan importante saber estas acciones concretas que hicieron y que plantearon los afrodescendientes en la independencia, por ejemplo, ¿no? El que haya sido uno de los firmantes, eso es algo que debe conocer todo niño, todo adolescente, todo adulto afroperuano. El problema es que siempre nos marcan los estereotipos, yo creo. Y lo primero que nos dicen es que, voy a utilizar los términos, los negros fueron esclavos, fin de la historia. Se acabó. Entonces, punto, ¿no? Ya, si pasamos a la siguiente página. Y casi felices, además, ¿no? Claro, ¿no? Además. Es decir, pasivos, felices, atendiendo y listo, sí, ¿no? Y no contamos más. Entonces, participamos en la independencia, no solamente de los esclavizados que fugaron de las haciendas y que luego fueron auxiliares en el ejército, también en el plano ideológico, en el plano académico. José Manuel Valdés fue hubieron dos escritores afrodescendientes en el Mercurio peruano, por ejemplo. José Manuel Valdés es uno de ellos, ¿no? Entonces, y dentro de la medicina hay que reconocer que viene de una larga tradición. Claro, él llegó a ser médico, doctor, graduado en San Marcos, no fue el único. Él fue el primero en graduarse en San Marcos, pero antes hubo otros médicos que también ejercieron la medicina, y antes hubo muchos cirujanos latinos, y antes hubo muchos barberos, sangradores de todo este conocimiento que tiene que ver con el cuerpo. Entonces hay que entender también el aporte de los afrodescendientes desde la época colonial. Y hoy por hoy hay médicos afroperuanos. Claro que sí. Y por ejemplo, hablando de la medicina, la influencia de la religión estuvo presente en la medicina desde los afrodescendientes. Me refiero a los curanderos, que ahora conocemos como tales, o a otro tipo de prácticas vinculados a la sanación. Es bien interesante tu pregunta, y eso era algo que
que conversábamos con el doctor Mario Izquierdo, que él es médico, claro, además, ¿no? Es porque todavía no hemos terminado de entender el rol de la cosmovisión afrodescendiente, esta suerte que decimos de pasar huevo, de curar con algunas hierbas, que lo practicamos, es parte de nuestra vida cotidiana, y el rol que han tenido en la historia de la medicina y en la historia del Perú. En la época colonial, los médicos, llamémoslo así, o los cirujanos, porque no tenían el rango de médico, afrodescendientes eran muy cotizados en Lima. A mí me llamaba mucho la atención leer sobre personajes que eran acaudalados. Eran acaudalados en una Lima muy compleja y eran cotizados por su precisión al momento de recetar, ya sea recetar alguna hierba o recetar alguna práctica específica, pero eran muy, muy cotizados. Quizá no le hemos tomado mucha atención a eso y nos quedamos en el estereotipo negativo sobre los afrodescendientes, ¿no? Y yo recuerdo, hablando de estereotipos negativos, mi papá me contó, y yo lo he visto también, que le tocaban la puerta una vez le tocaron la puerta para que cargaran a su hijo, Sí. porque asumían que si una persona negra cargaba a un bebito se curaba o estaba bien. Esto, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con algo de lo que estamos hablando? Yo creo que ahí hay que hacer una investigación Sí, antropológica muy profunda. No A mí ha sido... mi papá mismo me ha contado eso. No fue solo a mi papá. No. Ya. Mi mamá es de Piura, mi papá es afrodescendiente, entonces mi papá cuando iba a los lugares, dice que a mi hermana pequeña la pedían cargarla, Sí. o todo el mundo la saludaba y eso, y mi papá cuando viajaba también. Entonces, algo enraizado, ya que el programa se llama Afroraíces, algo enraizado hay en esta práctica, ¿no? Que quizás los mismos afrodescendientes no estamos tomando atención y estamos dejando que se desvanezca en el tiempo, ¿no? Y bueno, y eso también viene cargado de otras cosas que pueden ser o son más violentas. El ejemplo de pellizcarte y decirte que porque te pellizcan y ser una persona negra te daba suerte. También a mí me ha pasado eso, en Piura específicamente. Entonces, cuando hablamos de la medicina y cuando hablamos de la sanación, ahora estamos en un proceso donde se habla mucho de sanar, ¿no? Y se habla mucho de sanar desde especialmente la salud mental. ¿Cómo podríamos plantear esta sanación en el ámbito de la psicología para, recordando todo este proceso, planteándolo en momentos actuales? ¿Crees que es importante en este proceso de sanación? Claro, yo creo que reconocer nuestra ascendencia, no solamente desde el lado afro, sino para todos. Reconocer nuestros ancestros es punto de partida básico para reconocer tantos otros problemas colectivos e individuales que venimos arrastrando quizás, ¿no? Y en este mismo sentido de la sanación, yo pienso en Martín de Porres, por ejemplo. No digo San Martín porque pienso en el personaje histórico de Martín de Porres, porque ¿qué lo hacía tan especial en una época tan compleja? Nos quedamos a veces en el milagro del perro Pericote y Gato, o de que fue donado. No comprendemos la categoría de donado, de eso podemos hablar después, pero nos quedamos en eso y no nos concentramos en que él también practicó, fue barbero, fue aprendiz de barbero, también vivió en Malambo. Entonces vivió en un lugar lleno de afrodescendientes. Cuando él entra al monasterio, curaba también a las personas. Se encargó de la botica del convento de Santo Domingo. Entonces había un rol también de sanación asociado a él, no solo por los milagros de santidad, sino también por el legado afrodescendiente y la carga que eso tenía, ¿no? Entonces, podríamos hablar también del aporte de Martín de Porres en la medicina. Por supuesto, claro, ¿no? Que sí. En la medicina. ¿Y qué es lo que viene para los afrodescendientes en este ámbito, consideras tú? ¿Crees que los cambios que se están dando ahora podrían motivar una presencia mucho más fuerte en las ciencias, por ejemplo, de afroperuanos? ¿Qué tendríamos que hacer para que esto ocurra? Hay dos cosas, yo creo. Una es que hay afroperuanos en ciencia y no los estamos visibilizando. Desde los mismos afrodescendientes tenemos que empezar a convocarlos, tenemos que empezar a hacer cosas con ellas y seguir motivando a que más niños y afrodescendientes vean en ellos modelos a poder desarrollar. José Manuel Valdés no vio a ningún médico afrodescendiente, probablemente, porque habían otros que estudiaran en la universidad y estudiaran en San Marcos, pero abrió una puerta hace 250 años. Y quizás recordarle a los niños que hubo un personaje en la independencia que firmó el acta y que fue protomédico y que llegó a ser
tan importante y que tiene una moneda, eso va a hacer que más personas se involucren. Pero eso no se puede lograr si no tenemos desarrollo en las regiones. Creo que ese es clave. No podemos decirle a un niño que estudie medicina si en el centro de salud de su región no hay médicos. Claro. O si no hay un centro de salud, ¿no? O si tiene que caminar 3 horas o 4 horas para salir recién a un centro de salud. Creo que ambas cosas van de la mano, ¿no? Sin duda, conversar contigo siempre es un lujo, mi querido Ricardo, y hay que hacerlo en el marco de la independencia. Yo te comprometo a que podamos tener un programa especial, porque en este mes patrio tenemos que hablar de afrodescendientes también. Sí. ¿No? Tenemos que hablar de nuestra presencia, de todo lo que significa y lo que falta también para reconocer la independencia desde lo afro, porque todavía nos faltan añitos. 1821 ni 1824 terminó el asunto para lo afro, ni siquiera con la abolición de la esclavitud. Así es. Eso abrió nuevas puertas. Me permito hacerte un datito. Este año celebramos la batalla de Junín y Ayacucho, conmemoramos, y en ambas participaron los húsares de Junín. Te invito a preguntarte cuántos de ellos venían y eran afrodescendientes. ¿Cuántos? Varios, ¿no? Sí. Varios. Y nunca nos lo pusieron nunca lo pusieron, pero es momento de cambiarlo. Claro Están sí. cambiando, algunas cosas están cambiando, Sí, para bien. y el hecho de que estemos hablando, el hecho desde el Museo Afroperuano también estén yendo a los colegios, contando la historia, da cuenta también de que hay cosas que sí se están modificando en nuestro país al respecto, ¿no? Así es. Es parte de nuestro compromiso y hay que seguir adelante, ¿no? Seguimos adelante. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado en Afro Raíces.